La fuerza política de López, ya lo he expresado en muchas ocasiones, no se debe a ninguna preparación. Este individuo es un perverso. Siempre utilizó la extorsión y además el abuso con los gobiernos priistas y panistas para quedarse con dinero de chayotes que le dio Salinas de Gortari por autorización que le hizo a Manuel Camacho Solís para darle un chayote de 9 millones de dólares, y ese dinero se lo dio a su padre como prestanombre para que comprara el rancho La Chingada, y a su muerte dejó un testamento en donde López fue el heredero de ese rancho, mal habido totalmente. Pero López no solamente es un sinvergüenza, corrupto, cínico, desvergonzado, mitómano, narcisista y psicópata, sino que también se vale de un gran cúmulo de mercenarios, sí los llamo, no solamente de los paleros que reciben apoyo, del ejército mexicano, de la burocracia, de los gobernadores, de los presidentes municipales morenistas, sino también de un grupo de extorsionadores que son pseudoperiodistas. Por ejemplo, el caso de un Ignacio Rodríguez, conocido como el Chapucero. Los nombres lo dice todo. Es un mequetrefe sinvergüenza chapucero. Pero lo raro no está en eso. El asunto es que este señor está criticando sin ninguna justificación a otro personaje que sí es periodista y que se ha dedicado de lleno a la información en su programa de Atípica. Me refiero a Carlos Alarraqui, en donde hace algunos días invitó al público que lo sigue para que cooperaran con 25 pesos para el sostenimiento de su estación, de su plataforma, porque a raíz de que López lo ha denostado, lo ha calumniado, lo ha descalificado, pues muchos de sus promotores, algunos empresarios, pues le quitaron el apoyo por las presiones que hizo López. Y eso fue motivo de escarnio por parte de López en su circo, para decir que lo iba a apoyar con 25 pesos, que porque ya no tenía dinero, que porque se habían acabado los privilegios y otras estupideces, de lo cual hizo eco el sinvergüenza, baquetón y además palero de López, mercenario de López, que es de Villahermosa, Tabasco. De ser economista vino a caer en un programa para aplaudir y alabar al Santón Macuspano, Mesías de Barro, en el sentido de que este señor Alarraqui había causado lástima, que ya estaba quebrado, una serie de estupideces como se acredita con este video. Carlos Alarraqui totalmente humillado. Una semana en donde él mismo destapó que estaba padeciendo una gravísima crisis financiera y empezó a pedir limosnas, porque es la única forma que le puedo decir, o caridad, incluso así él lo dice, para salvar su canal. Al final recibió un palmo en las narices. Y aquí tenemos las cifras de realmente cuánto pudo recaudar Carlos Alarraqui en todo este. Bueno, con esas estupideces bastan para comprobar que este sujeto es un vividor del presupuesto que tiene el gobierno federal, es decir, que vive de nuestros impuestos, porque es un cínico también, es un descarado, es un desvergonzado, porque a este señor le está untando, y no propiamente de grasa,
López con millones de pesos. Era un tipo jodido, era un tipo que no valía un cacahuate, con una estación en donde le tiraba a Peña Nieto, lo atacaba sin ninguna justificación, pero como es paisano de López y el padre de este sinvergüenza también fue priista, como lo fue López y como lo es también, o lo fue, este cara de perico loro, ahora resulta que le lame las botas a López para hacerle el trabajo sucio de estar descalificando y atacando sin ninguna justificación al señor Carlos Alarraqui, que en esa estación, en esos programas que tiene, aparecen personajes como Pedro Ferriz, como Pablo Iriar, por ejemplo, para mencionar a algunos, en donde hacen un análisis veraz, real, del desgobierno de López. Y desafortunadamente López tiene el monopolio de la información, violando el artículo 134 de la Constitución, al igual que este mequetrefe palero, porque la comunicación oficial que maneja el gobierno debe ser o debe tener un contenido de información, debe ser cultural y debe ser social, sin atacar a ninguna persona. Y por eso este cara de perico loro está violando el artículo 6 de la Constitución Federal, que dice que la libertad de expresión no podrá objeto o no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque la moral, la vida privada, los derechos de terceros, se cometa algún delito o se perturbe el orden público. Y como en el caso que señala este artículo 6 de la Constitución Federal, el señor está violándolo, pues está atacando la vida privada de otra persona y está provocando un delito de calumnias, puesto que este sujeto le está haciendo, insisto, el trabajo sucio a López, porque es un vividor, no tiene calidad moral, pues el programa que ostenta es de puras descalificaciones a los opositores de López y de quemarle incienso a López mediante otros paleros que recibe en su desafortunado programa que se llama El Chapucero. Y el objeto de este video es parar en seco a este bribón sinvergüenza, palero, mercenario, porque no tiene ningún derecho de estar descalificando al señor Alarraqui, de decirle que es un limosnero. Bueno, a lo mejor será un limosnero, pero este es un ratero, este es un sinvergüenza que no tiene dignidad, que no tiene ningún derecho de violar la libertad de expresión que tenemos todos los mexicanos. Pues lo que está haciendo Alarraqui es poder sostener su estación atípica para seguir informando el destructor papel que está haciendo López al acabar con las instituciones y al convertirse en un dictador de facto para imponer una cuarta transformación, que no es más que un comunismo, de tal suerte que yo le exijo
a este señor Ignacio Rodríguez, el Chapucero, que respete el artículo 6 de la Constitución Federal y que no se meta en los derechos que tenemos los ciudadanos de expresarnos libremente, porque este sinvergüenza no tiene ningún derecho, ni tiene la verdad sabida, ni mayoría de razón, porque es un convenenciero que cuando empezó su programa era un mediocre, era un sujeto que también recibía dádivas de Morena, hasta que finalmente López lo calificó para ser mercenario de la comunicación. De manera que si tiene algún problema, yo le pido, lo invito, que haga uso del derecho de réplica y que tengamos un debate para ponerlo en su lugar. Porque para tener lengua larga hay que tener una cola corta. Y este señor tiene una columna muy larga que le pisen. De aquí hasta el atril presidencial llamado Circo Mañanero. Muchas gracias.